Sobre el tema de la vida animal, va a hablar la señora presidenta del quórum, María Gabriela Faría, comenzando ya. Bueno, nunca hay que olvidarse los animales que tienen derecho a la vida. No hay que mezclar la vida humana con los derechos de los animales. Otra cosa, que hay gente que mezcla la vida de los animales con la vida de los seres humanos, o con los derechos de los seres humanos. Cuando salió el tema de aborto legal y gratuito, muchos veterinarios, algunos veterinarios que sirven al Imperio Católico, se metieron en el derecho al aborto legal y gratuito y me mataron varios animalitos. ¿Con qué derecho, digo yo? ¿Con qué derecho? Brutalmente uno lo llevaba herido, sí, y me lo entregaban M, para no nombrar la otra palabra que yo no quiero nombrar. ¿Con qué derecho, no? Hacerle eso al pobre animal para atropellar los derechos de las personas, ¿no? El Papa está en Roma. El Papa está en Roma. El Papa se caga en el pueblo argentino. Ya le dijo a Nelson Cato que no extraña para nada la República Argentina. Y sabe que si viene acá lo van a churar en Comodoro Pi por el tema del pasado de la dictadura. Ahora yo digo, ¿por qué convertirse en asesino por ese hombre que está allá, que ni ama por este país, ni le importa ni un comino de este país? Hay que tener sangre fría para matar a un animal, para querer convencer a una persona de lo que es los derechos de la mujer o el aborto legal y gratuito. Hay que ser muy HDP para reventar un animal, para hacerle entender a una persona o querer pasar por encima de los derechos de esa persona. Yo le digo, los católicos se van a enojar conmigo, pero hay muchos católicos veterinarios, algunos que me reventaron mis animales porque sirven al Imperio Católico. Y se enojan cuando yo digo que el Imperio Católico es asesino. Ellos lo dan prueba que es asesino, porque ellos matan por el Imperio Católico. Y matan animales a sangre fría. Entonces, yo digo, yo diría que muchos veterinarios, algunos, no todos, tendrán que ir a un psicólogo. Porque miren que matar un animal para hacer una psicología a una persona, para decirle, mirá, el aborto legal y gratuito está malo, que esto, que lo otro. Matar un animal para pasar por encima de los derechos de la mujer, o confundir los derechos de los animales con los derechos de las personas, que son diferentes. Los animales lo único que piden al dueño que lo cuiden, que lo mimen. Ellos no quieren la libertad de expresión que tiene el ser humano para decir lo que piensan o lo que sienten por el dueño. ¿Me entienden? Están esperando que el dueño responda por ello. Lo que han hecho, por ejemplo, yo he llevado a mis animales con vida, heridos, al coso de Telechea, y Telechea, la gente que trabaja en Telechea me lo ha entregado M. O Leponiaco, cuando yo llevé la paloma, me dijo, qué lástima que murió en mis manos.
O como el de acá de acá de Sarmiento, que le decía al Chichote David que yo le pusiera azúcar en la infección que tenía. Y el otro veterinario me dijo, si vos le ponías azúcar se te moría, se te encangrenaba. Mire que matar un animal para hacer entender a una persona que los derechos bueno, ¿no? ¿Me entienden? Hay que ser HDP en esta vida. Yo le dije a Telechea, o los que trabajan ahí, Telechea, Gondé, no sé quién más que trabajan ahí, queda en la conciencia de ustedes, porque yo al animal lo traje con vida. Y ahora, hace pocos días, porque yo dejé a los animales en el Parque Ushuaia, en el Mangrullo, en el Paseo de la Costa, para que le agarren las proteccionistas. Y resulta que, ¿por qué terminaron en el Parque Ushuaia mis animales? Porque yo tengo que viajar con mi hijo. Pero le mandamos una carta documento a la señora, a ver si lo aceptaba la señora de Pebo Guatavino, y dijo que Patita era privado y que ella era la dueña, y bueno, dijo, vos se lo tirás a los cristianos. Señora, yo vivo en una tierra cristiana. Vivo en una tierra cristiana, pero tendría que haber libertad religiosa. Y mis animales tendrían que estar en Patita y terminar en el Parque Ushuaia. Y terminó porque la sociedad tampoco ayudó. La sociedad espía las redes sociales de mi hijo, Instagram, Twitter, Facebook. Todos sabían que eran los perritos de mi hijo, porque los pusimos ahí para que vinieran al barrio de vivienda, casa 83, Agustín Andrade, y nadie tocó la puerta. Pero para blasfemar, para hablar al pedo contra nuestra vida, están primero la sociedad. Y las proteccionistas que se dan de proteccionistas sacaban la foto de mi animalito, pero no se la llevaban para que lo adopten. Algunas sí tuvieron piedad y se la llevaron, y algunas creo que terminaron en buena familia. Creo que Jeremías, el perrito Jeremías amoroso que estaba allá en el Paseo de la Costa, creo que lo tiene un veterinario. Ese veterinario, no sé quién será, pero ha de ser muy buen veterinario de corazón, si es que no me mintieron. Ha de ser un buen veterinario de corazón que salvó a Jeremías y dice que lo llama Pedrito. No importa que lo llame Pedrito. Acá lo importante es que los perritos terminen en buena familia, de gente de buena cosecha, que ame a los animales. Yo quiero decir una cosa, si le cambiaron, Acá le pusieron Pedrito, por el tema de la Iglesia Católica. le toma la palabra el rey Sinaico. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Sí, a ver, yo no tengo ninguna pelea con el Papa Francisco. A ver, yo directamente, en lo personal, con el Papa Francisco, no tengo ninguna pelea. Los debates que hemos tenido con el Papa es por el tema de los derechos humanos, que es la libertad religiosa. Eso es lo único que nos ha puesto en pelea a mí y al Santo Padre, al Santo Pontífice. Entonces, tenemos que entender que la pelea mía no es personal con Bergoglio. La pelea mía es por los derechos humanos de la gente. Mi enojo con el Papa es porque no acepta la libertad religiosa, pero yo contra el Papa
directamente, si tengo que decir, no tengo ningún problema. Si el Papa aceptara la libertad religiosa y dijera a Mario Poli, abandonen el tema del Estado e Iglesia, ahí habría paz entre yo y el Papa. Y eso es lo que a mí me encantaría, porque yo no tengo por qué estar peleado con los hermanos sacerdotes. Y estoy peleado con el Papa por un tema de leyes, que podría el Papa intervenir y solucionar el problema. Yo no sé qué es lo que estará pasando dentro de la diócesis argentina y qué problema tiene por lo cual no abandonan y dictan separación Estado-Iglesia. La verdad es que parece algo muy complejo, algo que tiene que ver con la economía de la propia Iglesia en sí, pero que no tendría que robarle la plata al pueblo, sino pedirle al pueblo que deje su diezmo como lo hacen todas las demás iglesias. Y para los no católicos no hay ningún problema invertir dentro de la Iglesia católica, siempre y cuando respetuosamente la Iglesia pida a los no católicos y a los católicos invertir en las tareas de la Iglesia. Y cuando Monseñor Ojea dice que nosotros conocemos muy poco el labor de la Iglesia, es porque ellos nunca mostraron el labor de la Iglesia. Siempre mantenían en secreto el labor de la Iglesia y siempre ayudaban a muy pocos y había corrupción y se llevaban, por ejemplo, el tema de Cáritas, cuando había inundaciones se llevaban todo. La catequista se llevaban todo y se agarraban para ello, mientras los inundados se quedaban esperando la ayuda de Cáritas. Yo no le deseo ningún mal al Papa Francisco, pero le espero que el Papa razone, comprenda, entienda que Argentina necesita libertad religiosa. Para el Papa Francisco, después de todo lo que pasó con el tema de los desaparecidos, y que yo vuelva a instaurar con el tema de la libertad religiosa el tema de los derechos humanos en la República Argentina, le debe sonar familiar. Querer disponible una iglesia para todas las personas que... La iglesia debería ser de ayuda para que todos tengamos libertad religiosa. Para tender la mano a quien lo necesita. Para ayudar a aquel que pide totalmente la ayuda de los sacerdotes, monjas, el clero, el Papa. En lo ministerial, el Papa está para ayudar. La Iglesia está para ayudar. Y si no fuera por esta terrible acidez estomacal que tengo, diría otras cosas más buenas sobre el labor de la Iglesia. Pero la acidez estomacal que tengo es tremenda. Pero yo le digo al Papa
trato de que no llevarme mal con el Papa Francisco. Es más, yo no quiero llevarme mal con el Papa Francisco. No quiero ni pelearme, ni con nadie de la Iglesia. Yo la verdad no quiero pelearme con nadie de la Iglesia. La Iglesia me obliga a pelearme con la Iglesia por la falta de libertad de culto que hay en la República Argentina, como los musulmanes saben perfectamente que hay. Yo comprendo al Papa Francisco cuando el Papa Francisco le dolió tanto el tema de la crucifixión de Jesús de Nazaret, como a todos nos duele. Pero en nombre de la religión tampoco se pueden cometer atentados contra otro religioso que intentamos llevar la paz con la Santa Iglesia Católica. O con los santos musulmanes, o con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o con otras religiones. Yo me quiero llevar en paz con todos, porque yo no vine a pelearme en este mundo con el Santo Padre, con el Santo Papa, con el Santo Pontífice, con el Papa Francisco. Pero yo le quiero decir al Papa que ojalá que haya libertad de culto algún día en la República Argentina. Por estos 8 años de pontificado, deseo que el Papa Francisco comprenda lo que es para dentro y fuera de la Iglesia Católica el tema de la libertad de culto. Le pido al Papa Francisco que no se ciegue con el odio de lo que pasó hace muchos años o el odio que puede provenir de algunas raíces. El tema es que la pelea con el Papa proviene por el tema de la libertad religiosa que no consigo en la República Argentina. La lucha es grande porque la política y la Iglesia que no ayuda a que haya libertad de culto. Si tuviéramos el apoyo de la Iglesia Católica para que hubiera libertad de culto y el peso de lo moral, como decían en History Channel, el peso del sacerdote contra la política, porque el tema más grande de todo es la palabra de Dios. Lo que no puede faltar en una misa o en el Corán o en otras instituciones religiosas, la palabra de Dios no puede faltar. Cuando yo iba a la Iglesia Católica, la palabra de Dios era muy importante para mí y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pasa que hay mucho radicalismo y hoy para algunos países asusta el tema de mucha religiosidad. Por eso, personas cristianas y no cristianas son perseguidas alrededor del mundo por la falta de comprensión de estos derechos de la libertad religiosa. También por los errores cometidos por la religión en el pasado. Pero yo no me quiero enfocar en los errores de mis hermanos alrededor del mundo. A mí no me importa si, por ejemplo, si la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días tiene errores, o el catolicismo tiene errores, o este tiene error, o el otro tiene error. No me interesa eso. Porque yo lo que busco de mis hermanos es precisamente que me tiendan la mano para que haya libertad religiosa, paz y amor y la palabra de Dios que es fundamental. Yo le decía a muchos mormones por mis redes sociales que yo lo que también estamos buscando que el Señor perdone a la humanidad,
Y crear, ver los errores de los demás, no ayuda en nada a que Dios perdone a la humanidad, como yo decía el Papa. Pero en la lucha en la República Argentina y sin el apoyo de la Iglesia para que haya libertad de culto en la República Argentina, se nos hace pesado. Pero se nos hace pesado porque la propia Iglesia no quiere. La propia Iglesia no quiere la libertad religiosa. Por eso se nos hace pesado, porque la política, acá en la Argentina es muy poderosa la Iglesia Católica. Con el tema de que todos quieren su voto, su apoyo, etcétera, etcétera. Pero yo digo al Papa, por querer poder, por querer poder, están dando paso a Lucifer dentro de la Iglesia Católica. A esos males, a esos demonios que directamente la Iglesia critica tanto. Los ángeles en este momento tratan de dar paz en el mundo, porque en este momento están tratando de dar paz. Y yo estoy tratando de que haya libertad religiosa. Incluso hay iglesias satánicas que quieren la libertad religiosa. Pero yo quiero decir claramente que hay un solo Lucifer directamente y que está dentro de los sacerdotes que no quieren la libertad religiosa. Que en esto no tiene nada que ver la iglesia satánica directamente. Y yo respeto a toda cultura, incluso a los satánicos los respeto. Los respeto a todos. A Jesús, a los satánicos, a los presbiterianos, a todos. Porque yo no vengo a crear grieta. Yo vengo a traer la paz. Yo no vengo a promover guerras. Y para traer la paz mundial, insisto con la libertad de culto, y el Papa Francisco intenta que no haya, el problema es el Papa. Eso es lo que yo le digo a las iglesias satánicas. El problema es el Papa. Porque yo quiero poner paz, amor, incluso quiero que haya unión entre los ángeles con Dios. Porque mi existencia en esta vida, yo, Alberto Ezequiel Aranda, es poner paz a la vista de Dios. Pero el Papa Francisco, una sola persona que no quiere paz, ni con los monoteístas, ni con las religiones no católicas o cristianas o etcétera. Yo respeto a todos, porque si yo no respetara a mis hermanos, ¿qué sería de mí? Incluso respeto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, a la que yo participé y que está acusada de espiritismo por el mundo, que bueno, y muchas cosas más, que la que acusan a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y nosotros aquí dándole apoyo y fuerza a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque yo no vine a esta vida a crear enemistad. Yo, si estuviera el mismo Jesucristo acá, yo le diría a Jesucristo, yo vengo a crear paz entre vos y el demonio, por ejemplo.
porque yo no tengo por qué crear guerra. No tengo por qué, delante de mi Dios, de Israel, crear guerra. No tengo por qué hacerlo. Y estoy como una fidea acá, pasándola muy mal, pero firme con el tema de la libertad de culto. Porque yo estoy acá en este mundo para crear paz, para amistar al católico con el evangélico, al mormón con el testigo de Jehová, al judío con el musulmán. Crear paz, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere paz entre Jesús, por ejemplo, y Lucifer, por ejemplo. Porque Dios es el que quiere paz. Y yo quiero paz entre los satánicos y los cristianos, por ejemplo. Que nadie vea mal nada. Porque directamente yo sé que la rebelión de algunos ángeles contra Dios perjudicó, pero mi buena intención es, y mi buena esperanza es, reunir a todos como hermanos. Como fue antes de la creación del mundo. Dios me dio la vida. Y qué mayor agradecimiento a Dios que reunir a todos como hermanos. Y el día que me toque irme con el Creador a los 100 años, decirle, Creador, yo hice todo para crear paz en este mundo, porque te amé, te amo y te sigo amando, Dios de Israel. Pero hay gente que no quería paz. Yo no sé lo que hay en cada corazón de cada persona. Ni tampoco sé lo que puede haber en cada corazón de cada ángel que está a tu diestra. Pero un minuto de mi vida, si lo puedo dedicar a que todos seamos hermanos, me parece perfecto. Ahora, ¿cómo convencemos al Papa Francisco de que todos seamos hermanos y que podamos convivir sin que yo esté peleándome con él? No tengo la reverenda idea. Los pastores evangélicos toda la vida dice, pero si tú quieres reunir a todos como hermanos, cosa que lo veo imposible, Alberto Ezequiel, porque todos tienen diferente idea, Alberto Ezequiel. Pero está muy bueno que tú quieras ver a todos como hermanos. Respetándose uno a los otros como lo hacía Cristo en la mesa cuando Pedro y Santiago se odiaban. Había guerra entre los apóstoles. Y esto lo saben muchos cristianos. Pero Jesús vino a crear paz. Incluso Jesús con los demonios creó paz. Cuando uno de los demonios que se llamaba Legión entró dentro de un poseído y le dijo a Jesús, Jesús, no nos mandes de vuelta al infierno,
Si no, tíranos a los cerdos. Y Jesús lo tiró a los cerdos. Con la bondad. Y esta bondad la aprendí desde el propio Jesús, que hoy dentro de la religión sinaica es hermano. Si Jesús enseñó a que cuando incluso los demonios que le imploraban piedad, no nos tires al infierno, y Jesús tuvo piedad de ello y obedeció y dijo, está bien, los tiro a los cerdos, como ustedes lo dijeron, y respetando la voluntad. Del libre albedrío de esos demonios. Por ejemplo, porque Jesús era piadoso, practicaba la piedad, al igual que lo hace Dios con todos nosotros, que es espíritu. Como judío, Jesús reunió a Pedro, Santiago, Juan, a todos los que pensaban diferente, e incluso a Judas Iscariote, que lo traicionó. Pedro lo negó. Y Jesús los perdonó. ¿Y saben de dónde nació ese perdón de Jesús? De Dios. Incluso Dios, sabiendo lo que pasó con Jonás, perdonó a los asirios, a los babilónicos, y a muchos otros más que a través de los profetas fue perdonando. Como fue el rey Nabucodonosor, que al final terminó entendiendo que el único Dios era el Dios de Israel. Dios nunca ha querido rebelión entre los ángeles y los hombres. Son los hombres y los ángeles que por tema de querer felicidad arruinan su vida y su comunión con Dios por solo migajas. Eso es lo que pasa. Algunos están apostatando dentro de la religión católica. Y eso es porque el Vaticano no da libertad de culto. El Papa está perdiendo mucho fiel en la República Argentina. Porque él no da paz mundial. Y no le dice a Poli, hablen con los políticos, que den libertad religiosa. Nosotros nos vamos, nos apartamos de la Constitución para que haya libertad religiosa. Así Alberto Ezequiel puede practicar su fe. Yo me puedo sentir tranquilo de que estoy haciendo lo correcto. Eso tendría que decir el Papa Francisco. Y la Iglesia Católica se volvería a ganar el amor de todos los argentinos si diera la libertad religiosa en la República Argentina. Si le dijera a los políticos, den libertad religiosa, sáquennos de la Constitución. Si el Papa le dice, por ejemplo, a Alberto Fernández, sáquennos de la Constitución, Alberto Fernández Fernández obedecería. Y en este momento estarían haciendo la reforma constitucional.
Yo no intento ni destruir a la iglesia ni nada por el estilo. Intento de que la iglesia comprenda que a través de la libertad de culto podemos llegar a la paz. ¿O acaso no queremos llegar a la paz todas las religiones juntas? Porque si no llegamos a la paz va a haber muerte y destrucción. Guerras interminables. Yo no necesito de un apocalipsis para saber que la religión católica fue la primera que dio la cara por el cristianismo. No es necesario, porque yo lo sé. Y la gente que está allá afuera sabe lo que la Iglesia Católica fue la primera en dar. La cara por los cristianos que eran primeramente perseguidos por el Imperio Romano. Ya lo sabemos. Todos sabemos eso. Y se lo agradecemos a la Iglesia Católica por haber creado grandes instituciones, bibliotecas, teatros, etcétera, etcétera. Pero ese momento de que en nuestra Constitución, la Constitución argentina, haya libertad religiosa para bien del pueblo argentino, incluso de la Iglesia Católica, de poder sentirse no más culpable. Y de que haya libertad de culto pronto. Espero que esta noche el Papa lo piense y razone todo lo que yo he dicho. Y que prontamente haya libertad de culto en la República Argentina. Tiene la palabra María Gabriela Faría. Bueno, ya habló el rey sinaico Alberto Ezequiel Aranda, de la religión sinaica. Pienso lo mismo que él. ¿Para qué queremos apocalipsis? ¿Para qué queremos apocalipsis, guerra y rumores de guerra acá? Hago una pregunta, señora Presidenta. Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué voy a querer, la paz o la guerra? Yo quiero paz, pero que el Papa también me demuestre paz, dando libertad religiosa, amando a otros credos, no cerrándoles las puertas. Se ha expresado el rey sinaico Alberto Ezequiel Aranda. Y yo coincido con él. El Papa no tiene que cerrar las puertas a los credos, a las distintas religiones del mundo, a las que son monoteístas y a las que no son monoteístas. Estoy de acuerdo que la libertad religiosa daría paz al mundo, a la humanidad entera. Si le brindan libertad religiosa a los hermanos islámicos, van a traer paz y no guerra y no M, para no nombrar la palabra M, ustedes saben lo contrario de vida. Y otra cosa que quiero decir, señora Presidenta, yo me he cansado de decir que desde que comenzó toda mi protesta por el tema de libertad religiosa ante el Imperio Católico, nunca fue mi intención hacer mierda a la institución católica porque sí, ni destruirla ni nada por el estilo. Siempre yo dije que lo único que quiero es que haya libertad religiosa, amor y paz entre todos los credos. Y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, porque es cierto, todos tendríamos que vernos como hermanos, pero si el Papa no lo permite... No entendemos por qué el Papa no determina la libertad religiosa. Esa es la gran pregunta, ¿no? Que creo que muchos hermanos de este planeta Tierra se está preguntando por qué el Papa se niega a juntarse con demás credos o a decir a llamar a Alberto Fernández, a Cristina y a la oposición dar libertad religiosa en la Argentina. Dar libertad religiosa en la República Argentina. No entendemos por qué motivo
él se niega a dar esa libertad religiosa a la República Argentina. No lo entendemos. No sé por qué el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, o Verga Bergoglio, como yo lo llamo, y no es para que faltarle respeto, sino que yo ya siempre dije que él no es Dios, porque muchos acá los católicos, la República Argentina y cristiana en sí, le dan mucho poder al Papa. Él tiene un cargo grande, que es el Papa, pero no es Dios, para darle todo el poder o para hacer daño como han hecho daño a mis animales. ¿Me entienden? Por el Papa, todo lo han hecho por el Papa. Eso es el mensaje que dicen, todo por el Papa, pero algunos están mezclados con la política, no creo que todo sea por el Papa, pero igual. Los derechos de los animales son los derechos de los animales y los derechos de las personas son los derechos de las personas. Yo quisiera que la Iglesia Católica diera libertad religiosa y a la vez llamara a la reflexión a los veterinarios, a los médicos, porque los médicos, por el Papa, por la Iglesia Católica, están jugados a matar fríamente, igual que los veterinarios, algunos, no todos, como los animalitos que yo los llevé con vida y me lo entregaron M. Bueno, allá su conciencia, todo lo que hicieron con mi animal, allá su conciencia. Queda la conciencia de ellos y con Dios, ¿no? Lo que hicieron con mis animales, por el Papa, por el Imperio Católico. Eso porque no hay libertad religiosa, y no los veterinarios nunca hubiesen hecho lo que hicieron con mis animales. No digo que todos los veterinarios, pero ellos ya saben quiénes asesinaron a sangre fría a mis animales. ¿Por qué? Porque están en contra de nuestra religión, porque están en contra de los derechos de la mujer y porque están a favor de la Iglesia. Señora Presidenta. A los veterinarios católicos. Señora Presidenta, yo quisiera que hoy usted eligiera cuál es su voto en referencia al tema de los veterinarios. En referencia a los veterinarios, negativo es. Voto es negativo porque todo lo que han hecho con los veterinarios, no todos, no lo voy a echar a todos en la bolsa. Ellos saben quiénes fueron los que me entregaron los animales. Yo los llevé con vida y me lo entregaron M. Yo le voy a pedir a la señora Presidenta si puede entregar el papelito amarillo para declarar mi voto, señora Presidenta. Ay, no sé dónde quedó, pero igual. Bueno, pero no precisa eso. Dé el voto por micrófono. Mi voto es negativo al igual que usted, señora Presidenta. Con voz alta para que se sienta mejor. Mi voto es negativo como usted, señora Presidenta, lo acabo de decir hace un ratito. Estamos de acuerdo que nuestro voto es negativo a todo lo que han hecho algunos veterinarios con los animales. Señora Presidenta, y pido que se vote una reunión del Senado para el 28 de marzo, para tratar el tema de los veterinarios nuevamente en el Senado, señora Presidenta. El 28 de marzo. Diga si su voto es afirmativo. Afirmativo, sí. Mi voto es afirmativo en tema de la reunión del 28 de marzo.
Pero quiero dejar en claro, la Iglesia, más allá de la Iglesia, que el tema, toda la guerra con la Iglesia es porque por falta de que la Iglesia no quiere dar paz, no quiere dar libertad religiosa, y saben que si da libertad religiosa va a venir la paz entre los credos, entre los grandes credos, entre las grandes religiones monoteístas y no monoteístas. Y el respeto por la vida humana, el respeto por la vida de los animales, eso va a traer la libertad religiosa. Ojalá que el Papa reflexione y también que mande un mensaje a los veterinarios católicos, a los médicos, porque por su religión te matan, o te matan un animal, o te hacen las peores cosas. Yo creo que la Iglesia tendría que llamarle un tirón de oreja a los católicos fieles de ellos, médicos, veterinarios o de cualquier organismo, por las cosas que hacen por ellos, por su Iglesia. La libertad religiosa tarde o temprano se tiene que dar para que haya paz en el mundo. Shalom. ¿Cuándo el hombre habló de paz? A ver, si contamos con los dedos, ¿cuándo el hombre habló de paz? Toda la vida hablaron de guerra, pero nunca de paz, de shalom. El único que vino a hacer la paz es aquella vez Juan Pablo II con la guerra de la isla Malvinas, los ingleses contra nuestros hermanos ingleses. Después no se habló más de paz. Nadie quiere hablar de paz. Solo hablan de apocalipsis, de guerra, rumores de guerra. ¿Saben que si se produce una guerra, destruye el planeta? Por un lado quieren cuidar el medio ambiente y por otro lado quieren traer confrontación, guerra, apocalipsis. No se entiende de las grandes potencias como Estados Unidos, entre otras potencias. No se entiende lo que está pasando en el mundo. Si van a hacer una apocalipsis, una guerra, o rumores de guerra, o van a hacer todo ese despiole, van a acabar con el planeta Tierra, donde Dios ha permitido que este planeta sea para el hombre, para la vida del hombre, para la vida mujer. Yo no entiendo esa parte de los gobiernos de las grandes potencias como Estados Unidos y entre otras potencias, como Alemania, como Palestina, Israel, todo eso, antisemitismo, bullying, discriminación, racismo, todo eso se tiene que terminar. En la República Argentina y en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Y no confundir los derechos de las personas con los derechos de los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? Señora Presidenta, ¿cómo ve usted que yo quiera ver a todos como hermanos? ¿Qué opina de eso usted, señora Presidenta? Es muy bueno, lo mismo diría Dios, que quiere verlo a todos como hermanos y no abrazándose con... Todos somos hermanos, aunque seamos de diferentes culturas, aunque hablemos de distintos idiomas. Los turcos son nuestros hermanos, los árabes son nuestros hermanos, nuestros pueblos judíos son nuestros hermanos, los norteamericanos son nuestros hermanos, los rusos son nuestros hermanos, los chinos, los japoneses, los coreanos, los alemanes, todos son nuestros hermanos, y todos son nuestros hermanos. Pero si todos somos hermanos y hablamos de diferentes idiomas, español, inglés, coreano, islámico, turco, lo que sea, ¿por qué guerra y rumores de guerra? Yo estoy segura que mucha gente no quiere guerra, no quiere apocalipsis, no quiere toda esa estupidez, lo que quiere es trabajo, educación, derechos humanos, techo, comida y alimento, mientras otros quieren explotar el
el mundo, arrasar con el mundo. Pero, señora presidenta, ¿por qué el Papa Francisco es tan malo, tan malvado, que no deja que haya libertad de culto en la República Argentina? ¿Por qué es tan malvado el Papa? El que creció en la República Argentina, ¿por qué es tan malo? No lo entiendo por qué es tan malo, qué sé yo. No sé por qué no quiere dar libertad religiosa. ¿Por qué se niega? Porque yo creo que si él llama a Alberto Fernández y quiera saquen a la iglesia del artículo número 2, ya todos tendríamos libertad de culto y estaríamos en paz. Pero yo creo que hay una maldad de él, como que él odia a todas las religiones, no quiere que las religiones junto con la católica formen unidad, amistad, amor y fraternidad. Egoísmo del Papa. Pienso que egoísmo. ¿Por qué tanta maldad del Papa Francisco? Yo creo Cree que que él debería ser santidad. sí, debería ser santidad. Vino a hacer lo contrario de todo lo que hizo Juan Pablo II. Vino a tirar la iglesia el Papa Francisco. No quiere santidad, no quiere nada bueno. Quiere dar intranquilidad a la humanidad, la está dando. Y cuando le dijo a Nelson Castro que ni la extraña a Argentina, entonces ya lo dijo todo. Y pensar que hay veterinarios que me han matado los animalitos porque por él, por el Papa, y el Papa ni siquiera ama a los argentinos, se caga en la vida de los argentinos. No entiendo esa parte de amor. Yo estoy poniendo todo mi esfuerzo en que haya libertad de culto, señora presidenta. He puesto todo de mí, hasta me han enfermado por querer la libertad religiosa, pero es como que el Papa no quiere la libertad religiosa, se niega, es malvado. ¿Por qué es malvado el Papa Francisco? No sé, a veces se dice que cuando no perdió las mañas, si él fue malvado en el futuro, en el pasado digo, si él realmente fue malvado y colaboró y hizo desaparecer sacerdote y colaboró con, supongamos que hizo todo eso, podemos entender hoy en el presente quién es Jorge Mario Bergoglio, ahí el Papa Francisco. Y la gente de Bolechúa y todos los argentinos le saca conclusión. ¿Quién es realmente el Papa Francisco? Un hombre que hace pantalla... Pero no trae unión, no trae unión. No trajo nada bueno su papado. Pero ¿por qué quiere hacer esa maldad? ¿Por qué es tan malvado? Porque yo creo que es maldad no dar libertad religiosa, no hacer que todos los hermanos se vean como hermanos. Dios ha de creer que todos nos veamos como hermanos. ¿No le parece, señora presidenta, que es una maldad? Sí, es una maldad, Rey Sinaico, Alberto se quiere andar de la religión Sinaico, una tremenda maldad. Pero ¿cómo se soluciona? Y bueno, seguir insistiendo en el tema... Muchísimas gracias, señora presidenta. Sí, seguir insistiendo ante el Papa Francisco, que está en una tierra soberana y que queremos libertad religiosa, señora presidenta. Estoy de acuerdo con usted, Rey Sinaico de la religión sinaica, Alberto Sequeira, que tiene que haber libertad religiosa. La libertad religiosa traería paz con los demás hermanos como Lilá.